¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, el momento en el que vean, escuchen este video, estos audios. Mi nombre es Roberto Valdivia y luego de unos cuantos meses vuelvo a hacer uno de estos videos para este taller, este mini taller en realidad, porque es solamente una sesión. No por ello es menos importante, pero sí creo que va a ser un poquito más compactado. Esta es la primera parte del taller. Lo he dividido en dos videos o dos videos de materiales. Yo recomendaría que vean primero este video, ya que es como, un poco explica los fundamentos de por qué existe el taller, ¿no? Esta primera parte que es teórica, entre comillas, es un poco una revisión a movimientos sociales, económicos, filosóficos, literarios que están ocurriendo ahora mismo y que tienen que ver con un cuestionamiento a lo que es el neoliberalismo y lo que es la literatura como se nos ha enseñado de antemano en el colegio, ¿no? Como una cosa de pocos o de individuos en realidad, ¿no? Y un poco que también esa es una de las razones del taller, es un énfasis en escrituras comunitarias. Creo que ahora en el Perú hay tres escrituras comunitarias importantes. Por un lado la poesía en lenguas originarias, la poesía electrónica y la poesía multimodal, que son, escrituras muy comunitarias en realidad y que, desde ese comunitarianismo me parece que cuestionan bastantes cosas que, nuevamente, nosotros damos por sentado en la literatura o en la literatura en todo caso de autor, de copyright, de derechos privados, en la literatura del neoliberalismo, ¿no? Creo que he repetido muchas veces la palabra neoliberalismo en un inicio. De hecho, esta es como la tercera o cuarta vez que empiezo a grabar esta introducción porque he tenido un problema como con la página web con la que grabo y es como que volver a regrabar esto se siente un poco no natural. Pero en fin, eh, armé como un drive. Voy a ocultar esto. Algunos videos que como que voy a poner de fondo mientras hablo y un poco introduzco a estos temas que son como un fundamento del taller. A este señor lo quería poner ahí de fondo porque es como que muy importante para varias de las cosas que vamos a revisar el día de hoy. Este señor es Mark Fisher, que es un filósofo británico, era un filósofo británico, que tiene un libro muy importante. Su libro más importante se llama Realismo Capitalista, que si más no me equivoco se publicó en 2013, hace unos 8 años solamente, ¿no? Es muy difícil leer libros de filosofía, o es poco común leer libros de filosofía tan recientes, ¿no? Básicamente el realismo capitalista, su libro más famoso, más impactante también, él propone un análisis al capitalismo en la cultura, que a su manera creo que es bastante potente por las cosas que plantea y dice sobre cuáles son los efectos del capitalismo en la cultura actual, o específicamente del neoliberalismo. Eh, Básicamente el realismo capitalista se podría resumir en una frase, que es una frase de otro filósofo llamado Jameson, no recuerdo si se dice Jameson o Jameson, una de ellas, que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Eso creo que es lo que resume el concepto de realismo capitalista. Una, un momento cultural en el cual es más fácil imaginar la destrucción de toda la vida en el planeta Tierra que una alternativa al modelo económico en el cual vivimos, que de hecho es un modelo económico que a través de la educación en los colegios, la propaganda, en la televisión, en los cines, en las películas, se presenta como la única forma de vida posible, la única alternativa en el siglo XXI, ¿no? Eh, Todo esto obviamente es un discurso que se ha sentado en nosotros. Nosotros ya hemos vivido con este discurso en el Perú luego de la Constitución del 93, como si fuera nuestro único mundo, ¿no? Si ustedes ven como personas un poco mayores, creo que ellos como que cuestionan más fácilmente esta visión. Pero los más jóvenes, nosotros, pues de alguna manera desde el colegio se nos ha metido la idea de que el capitalismo y el neoliberalismo específicamente son la única forma de hacer política o economía, la única forma de vivir decentemente, ¿no? O es el capitalismo neoliberal, o es la barbarie, o es Venezuela. Que un poco que fue
eso un enorme pilar del discurso de Keiko Fujimori en la campaña presidencial pasada, ¿no? Bueno, esta última campaña donde se enfrentó a Pedro Castillo y un poco lo que nos decía todo el tiempo es que de repente no lo vamos a querer. De hecho, Keiko es una de las personas más odiadas en el Perú antes de las elecciones, ya lo era. De repente no la queremos a ella, pero necesitamos la única alternativa posible, porque lo otro es un cuestionamiento al neoliberalismo, un comunismo según ella, y eso no se puede vivir así, ¿no? Vamos a caer en la barbarie, por así decirlo, ¿no? Esta forma de ver el mundo ideológicamente tiene consecuencias culturales muy interesantes para Mark Fisher, muy tristes también, pero que de hecho podemos reconocer bastante en el arte del siglo XXI. Una de ellas es que nos es mucho más difícil imaginar el futuro, imaginar o inventar el futuro, porque en un modelo que se concibe como la única alternativa y de algún modo achata nuestra imaginación para pensar que el único mundo posible es el capitalismo neoliberal, hace que pues, sea mucho más difícil imaginar alternativas a ese capitalismo neoliberal. Es un ataque, de hecho, directamente hacia la imaginación de las personas, de los niños. De hecho, cuando este mensaje ideológico se presenta como el único en los colegios, por ejemplo. Eh, entonces, no podemos pensar el futuro, se nos educa para que no pensemos el futuro, para que más bien nuestra máxima utopía sea simplemente la realidad en la que ya vivimos. Eh, este asunto de no poder pensar el futuro se ve en el arte pop del siglo XXI, en el cual la música, o en general la mayoría de artes, se han convertido no en un lugar progresista donde uno podía imaginar otros mundos como lo era por ejemplo la música pop durante los años 60, 70 y 80, la música pop británica por ejemplo, ¿no? Por tomar un ejemplo, o el rock norteamericano. Podemos tomar un ejemplo de lo que era la música psicodélica durante los 60, grupos como The Beatles, Cream, Jimi Hendrix hacían canciones que eran comercialmente muy rentables, pero no solo eran canciones rentables, ¿no? O sea, también eran formas de desafiar políticamente los discursos hegemónicos de su tiempo, ¿no? Del capitalismo de ese entonces, mostrándonos otras formas de vida, otras alternativas de cómo vivir, ¿no? Y cuestionar eh, cosas muy asentadas que tenemos como sociedad, ¿no? Cuestionar, por ejemplo, la existencia de la familia, la existencia en ese tiempo de los roles de género, traer nuevos discursos en ese tiempo como lo era la libertad individual o digamos, la igualdad de género, la homosexualidad en su momento, ¿no? Que eran como muy chocantes. Si ustedes piensan en música pop actual, es como que la música pop actual se nos presenta como eventos despolitizados o deshistorizados, por así decirlo. Bueno, continuando con Mark Fisher y con bueno, esta breve introducción a Mark Fisher, que de hecho es muy, 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 muy resumida. eh, Podemos ver, o bueno, nos encontramos en la actualidad con un arte despolitizado que supuestamente no tiene una injerencia en la realidad, un accionar en la realidad, lo cual era muy distinto a cómo se percibía el arte durante los años 60, 70 y 80. Y más bien los artistas ahora lo que hacen es simplemente revisar lo que ya pasó, revisar retrospectivamente los estilos del pasado y elegir el estilo que más le guste para hacer arte. Y eso es algo que, bueno, se llama actualmente, también tiene otro concepto que se llama, no es de Mark Fisher, pero sí de Simon Reynolds, que se llama retromanía, en el cual simplemente el arte de la música pop es solamente revisitar música pasada y volverla a hacer canciones nuevas, pero que al mismo tiempo son canciones viejas, ¿no? Si revisamos la música pop del siglo XXI, ese es el modelo hegemónicamente universal, por así decirlo, ¿no? O sea, lo pueden ver tanto en Amy Winehouse, replicando la música soul de los años 60, en Strokes, replicando la música de rock, garage, punk, post-punk de finales de los años 70, lo pueden ver en Bad Bunny reflejando estilos de los años 80, en The Weeknd igual
en los 80, en Dua Lipa haciendo covers prácticamente de canciones de Olivia Newton-John, de la música disco, etcétera, etcétera. Es como si el arte se nos muestra que es simplemente algo que te va a entretener y que no tiene una función política detrás, ¿no? Nuevamente pensando en los años 60, eh, cuando sucedió este famoso concierto de Woodstock en el 69, es cierto que las personas iban a divertirse, a festejar, a tener un momento pues divertido, una experiencia personal, es cierto, pero no solo era eso, ir a Woodstock, ¿no? O sea, ir a Woodstock también era ser como una manifestación política, ¿no? De que podían existir nuevos mundos posibles, ¿no? De que ese mundo que planteaba la contracultura de placeres infinitos, de cuestionamiento del trabajo, por ejemplo, era posible, ¿no? Y Woodstock, por ejemplo, fue su máxima materialización, por así llamarlo, ¿no? Eh, si ustedes alguna vez han ido a un concierto de una banda como que muy famosa, yo por ejemplo fui al concierto de Radiohead hace unos 3 años, sientes una experiencia totalmente diferente a como eran los conciertos de hace tiempo. O sea, no hay un statement político. Y claro, obviamente, podrían decirle que no es necesario, ¿no? O sea, también uno puede ir solamente a divertirse, pero yo lo que sentía cuando iba a un concierto de Radiohead, como probablemente ustedes hayan sentido si es que fueron a un concierto de una banda internacional, es que parece que estuvieras yendo a un mall, a una experiencia súper, súper mecánica, nada ritual, totalmente explotada masivamente, ¿no? Es que es hacer cola, estar en una zona de acuerdo a cuánto pagaste, ver al artista muy de lejos porque yo, bueno, no tenía el dinero para pagar primera fila, escucharlo, sí, chévere, pero al mismo tiempo estar detrás de una barra de metal, eh, hacer fila para entrar, hacer fila para salir, que un señor te revise por si tienes armas o alcohol o comida, porque no está permitido comprar comida fuera del establecimiento, tienes que comprarla allí mismo, ¿no? Entonces es como, no, pues no es como una experiencia tan interesante, ¿no? Tan definitiva como lo era antes, ¿no? Bueno, justo un amigo me escribió en Telegram, se metió el mensaje. Y eso es lo que quería decir, ¿no? Un poco exponer mínimamente, de hecho, lo que es el realismo capitalista para Mark Fisher. Y obviamente la definición que estoy poniendo es como que muy, muy, muy somera, muy pequeña, de acuerdo al tiempo de este taller, ¿no? Pero bueno, hay varias consecuencias culturales que produce el realismo capitalista. Otras, por ejemplo, también que es interesante es la llamada hauntología, ¿no? Que Mark Fisher también lo presenta en otro de sus libros famosos, que es Los fantasmas de mi vida, que también lo recomiendo mucho. En Los fantasmas de mi vida, Mark Fisher propone que los sueños utópicos, tanto de la derecha como de la izquierda, existieron hasta los años 80. O sea, si nosotros revisamos la publicidad de McDonald's en los años 80, era una publicidad progresista, optimista, a su manera, ¿no? Que te mostraba los sueños de la derecha, que es como mayor ascensorismo social, mayor trabajo, etcétera, ¿no? Estas utopías que existían también en la izquierda, obviamente, ¿no? La igualdad social, el fin de las clases sociales, si bien se nos presenta como que ya no existieran esta lucha de clases, ¿no? El fin de la historia, supuestamente, que Mark Fisher decía, el fin de la historia es una pesadilla de la cual intento despertar. Eh, Aún existen estos deseos de utopías y que esos deseos de utopías ahora existían a través del ojo ontológico, que es básicamente un tipo de música, un estilo de música en realidad, en la cual el futuro se presenta como una utopía perdida o como una música a través de sueños, a través de filtros, ¿no? Uno de los ejemplos más famosos de lo que es la jauntología es la música Vaporwave, ¿no? Donde se muestran todas estas canciones optimistas de los ochentas, pero a través de filtros que las hacen fantasmales y de hecho trágicas también. Y bueno, ahorita, bueno, este video que acá lo pongo es como un video sobre comunismo ácido, que ya es otro concepto de Fisher que él ya propuso un poco más adelante en su vida, ya en el final de su vida, es un concepto que él no llegó a desarrollar totalmente, ¿no?
pero que de alguna manera es una respuesta a su primer concepto de lo que era el realismo capitalista, ¿no? En el comunismo ácido, lo que Mark Fisher propone es que existían en los años 60 algunas conciencias en la gente común, en la gente promedio, que permitían que existieran estos cuestionamientos radicales a lo que era la vida en el capitalismo. Dos de esos tipos de conciencia era, por un lado, la conciencia de clase, que, bueno, creo que la mayoría tal vez ya esté familiarizado con ese término en algún momento. Creo que los letrados siempre estamos muy expuestos al término de lo que es conciencia de clase, ¿no? O sea, saber que eres perteneciente a una clase social, la lucha de clases y que bueno, esta pertenencia a una clase social también te hace parte de una comunidad con intereses colectivos, ¿no? Pero hay otro tipo de conciencia que manifiesta Mark Fisher que existía en los años 60 y que permitía que estas revoluciones inconclusas se postularan, que fue la conciencia psicodélica. Y lo que él se refiere con conciencia psicodélica no está 100% relacionado ni con drogas, ni con una música específica, sino lo que él llama... oh, wow, esta parte está muy chévere del video, ¿no? Lo que él llama conciencia psicodélica es la conciencia de que la realidad puede ser distorsionada, ya que la realidad es maleable, que la realidad puede ser atravesada y convertida en otro tipo de realidad. Eso es para Mark Fisher la conciencia psicodélica, que obviamente estuvo en los años 60 con una gran boga en los medios mainstream a través de la música psicodélica, de películas, del cine, de toda una cultura que obviamente no es que en ese tiempo el LSD haya sido consumido universalmente por las personas, sino que existía una noción de que la realidad en la que vivíamos podía ser cuestionada, ¿no? Que es básicamente lo antónimo, digamos, o el antagonista a lo que vivimos ahora, ¿no? Que es la realidad en el realismo capitalista, donde en el realismo capitalista se supone que más bien vivimos en una especie de entropía temporal, donde el tiempo se ha detenido y todo es estático, ¿no? Entonces Mark Fisher nos dice de que para que exista una nueva... Bueno, Mark Fisher en realidad lo que postula es que hay también una ruptura interna en la izquierda durante los años 60, 70 y 80, que a la larga es una de las razones por las cuales el bloque soviético desaparece o el comunismo del siglo XX fracasa. Y es que el comunismo del siglo XX nunca pudo aprovechar el deseo como una forma de hacer política. Es decir, el comunismo de Stalin, de la Unión Soviética, era un comunismo bastante centralista y que no tenía un énfasis en las libertades individuales que también pues, las personas tienen, que las personas pueden pertenecer a un colectivo, pero al mismo tiempo siguen siendo seres individuales y además seres que pueden tener emociones que pueden ser consideradas triviales, pero que pueden ser muy poderosas, ¿no? Como el deseo de la fiesta. Mark Fisher propone de que el comunismo ácido se plantea desde la contracultura y llega a tener dos momentos muy importantes en lo que es la política de los años 60. En específico, 60 y 70, ¿no? En específico, esos dos momentos son la primavera de Praga en la Checoslovaquia, cuando el régimen del presidente Dubček, si más no me equivoco se pronuncia así, quiere hacer un comunismo pero abierto al mundo, un comunismo pero con muchas libertades en una etapa muy efervescente donde la juventud estaba teniendo un papel muy importante en lo que era Checoslovaquia, ¿no? Y que podía permitir un multipartidismo, que podía permitir libertades individuales, que bueno, en Checoslovaquia durante la primavera de Praga se derogó la censura, había enormes escenas literarias y artísticas. El cine checo también en ese tiempo estaba como en un momento muy importante. Algo que no fue visto para nada bien por el Pacto de Varsovia, específicamente por la Unión Soviética, que en ese momento hizo gala de un muy despreciable imperialismo y simplemente a pesar de que el presidente Dudek les había dicho explícitamente que su intención no era ni alejarse del comunismo, ni del socialismo, ni del Pacto de Varsovia, lo que hizo la Unión Soviética es invadir Checoslovaquia y básicamente cambiar todo, ¿no? Derogar todas esas reformas que habían dicho. Eh, Algo similar, pero bueno,
similar en cierto modo pasa también en Chile durante el gobierno de Allende. Allende pues fue un presidente elegido democráticamente en elecciones y que era pues comunista. Allende plantea un montón de reformas. Ahora ya se sabe de que desde el día uno de Salvador Allende en el poder en Chile, Estados Unidos y la CIA específicamente trataron de sabotearlo, ¿no? Eh, una de las cosas más interesantes del gobierno de Allende es que ellos se propusieron hacer un modelo económico de izquierda, socialista, comunista, pero que al mismo tiempo sea descentralizado. ¿Y cómo lo iban a hacer? A través de una red comunicativa instantánea, inmediata, que básicamente era Internet antes de Internet. Internet como 12 años antes de que Internet existiera en los Estados Unidos. Que si más no me equivoco, el término era cibersyn. Y era muy interesante, ¿no? Porque ellos llegaron a construir estas máquinas para hacer esta economía descentralizada, que es lo opuesto a lo que es la economía en un país soviético del Pacto de Varsovia, donde más bien todo es centralizado y todo es como parte desde una sola fuente, ¿no? Obviamente lo que pasó, ya sabemos, es que, no sé, septiembre del 73, si más no me equivoco, Pinochet hace el golpe de Estado a Allende, Allende muere, empieza a haber una matanza enorme a los partidarios del comunismo en Chile. Y bueno, como estos intentos de un comunismo abierto, un comunismo distinto, son como que apagados, ¿no? En un caso por Estados Unidos con un enemigo frontal, y en otro caso tal vez más, de una forma más indignante, por la misma Unión Soviética, ¿no? Al final el problema del comunismo es que nadie deseaba ser comunista, ¿no? O sea, nadie desea ser Venezuela tampoco ahora, ¿no? Es decir, el comunismo soviético, el comunismo del siglo XX, de alguna manera a lo que dirigió es a una derrota enorme en el líbido, en los placeres de la gente, mientras que el capitalismo se aprovechó de los placeres para hacer una ideología que supuestamente te dice que vas a tener libertades individuales, a pesar de que esos deseos nunca se cumplan, ¿no? O sea, nosotros sabemos que Coca-Cola nos puede decir ten sexo todos los días, y Pepsi nos puede decir nunca más trabajes, ten fiesta todos los días, pero al mismo tiempo eso nunca se cumple. Son deseos que se generan, pero al mismo tiempo se frustran por el mismo sistema. Y bueno, la pregunta del comunismo ácido, del postcapitalismo, sería: ¿qué pasaría si esos deseos se liberaran? ¿Se acabaría con el capitalismo? ¿Se podría hacer una revolución desde el placer, desde la fiesta? Y esa es, bueno, una tesis muy interesante, que es el último texto que escribe Mark Fisher antes de fallecer hace algunos años. Es un texto que de hecho inclusive queda inconcluso, pero también ha sido desarrollado por por ya otros pensadores que continúan vivos, por el movimiento aceleracionista de izquierda postcapitalista, ¿no? Que de hecho fácil son términos que ahorita les suenan a nada, pero les recomiendo muy fuertemente de que los revisen en internet, porque si no este video sería interminable, ¿no? Este video que está aquí es un libro de, bueno, es un libro, perdón, es un video de Zero Books, que es la editorial donde han publicado a Mark Fisher. Y bueno, este es un visual que se llama comunismo ácido, como un chiste muy serio. Que bueno, Fisher decía, ¿no?, que el comunismo ácido podía sonar como a un chiste, pero al mismo tiempo que era una propuesta como que muy en serio, ¿no? Sí, está como que muy tripeante. Aunque también un poco me puso nervioso también por momentos, jeje. Bueno, continuando, ya. Un poco, ya regresando de Gran Bretaña, regresando de Europa con toda esta aglomeración de pensadores, de comunismo ácido, aceleracionismo, realismo capitalista, quisiera volver a Perú, pues específicamente, ¿no? Eh, en parte, una de las cosas que estaba pensando en la actualidad es que, claro, una de las razones por las cuales, por ejemplo, el capitalismo aún no desaparece es porque no hay una alternativa real al capitalismo en cierta forma tampoco, ¿no? Es decir, el capitalismo tuvo, por ejemplo, una gran crisis en 2008 y nadie propuso
cambiar el capitalismo por otro sistema. Lo mismo cuando acaba de pasar lo del COVID, ¿no? O sea, los millonarios se han vuelto mucho más millonarios y es como que no hay una revolución al respecto, a pesar de que, bueno, sí han habido revoluciones, pero digamos estallidos sociales, por así decirlo, que en buena medida han sido promovidos o consecuencia de nuestra realidad en pandemia, ¿no? Como lo que ha pasado en Colombia, por ejemplo. En Perú también podríamos, creo que se habla muy poco de lo que fue el paro agrario, como un estallido social muy postcapitalista, ¿no? Mucho más cuestionador del sistema que lo que fueron las marchas por el bicentenario, bueno, la generación del bicentenario versus Merino en noviembre, ¿no? Que bueno, también fue un asunto muy políticamente importante, pero creo que no se le da el énfasis necesario a las marchas y a las manifestaciones que hubieron en el paro agrario en provincias. Pero bueno, eh, es aquí donde entra el concepto de futurismo andino. ¿Qué es futurismo andino? Bueno, futurismo andino en sí es un texto de Alan Poma, que es un músico y artista pues, contemporáneo en Perú. Él es cusqueño y él lo que propone en este manifiesto de hecho es una respuesta. Él no conoció a Mark Fisher, pero estuvo muy cercano al círculo de filósofos y pensadores que eran amigos de Mark Fisher en Inglaterra. Y bueno, de alguna forma, cuando Alan Poma se entera de la muerte de Mark Fisher, él en cierto modo escribe esto como una respuesta, ¿no? Mark Fisher en su momento era muy querido y el hecho de que muriera en el fondo se puede también interpretar como que se acabó el cuestionamiento, ¿no? No hay una alternativa realmente posible más que el suicidio, que fue la forma en que Mark Fisher pues murió como persona, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que nos propone Alan Poma en el futurismo, el manifiesto futurista andino? Es que podríamos o deberíamos intentar imaginar un futuro desde lo andino. Eso es algo que yo estaba pensando también porque no solo en base a este texto, ¿no? Sino también a otros movimientos, ¿no? O sea, ¿cuáles han sido nuestros movimientos postcapitalistas o bueno, anticapitalistas no, pero postcapitalistas, eufóricos, de comunismo ácido en el Perú, ¿no? Hace poco salió un texto muy interesante que también lo recomiendo mucho llamado Lima 77 de Rodrigo Quijano, donde explora el movimiento de la música chicha de los años 80 como una forma muy futurista de arte y que además esbozaba la posibilidad de un Perú totalmente nuevo, de una sociedad alternativa, que un poco también se conjuga con los sueños que significó la fundación de Villa El Salvador en su momento, ¿no? Todas estas cosas me parecen interesantes porque además yo he visto, o sea, bueno, antes vivía cerca de Villa El Salvador, iba a Villa El Salvador, escuchaba la música chicha ya desde hace años y es como que es tan fuerte esa despolitización del arte y en general de la historia en nuestra sociedad que es como que sorprende, ¿no? Sorprende que no antes haya tomado en cuenta estas cosas, ¿no? De que la chicha era un movimiento de música eufórica donde los artistas se presentaban como venidos de otros planetas, tanto en sus vestimentas como en los nombres de sus grupos, ¿no? Había este grupo, los ovnis de Huancayo, por ejemplo. Bueno, están también los chapis, que es como que cuando uno ve sus grabaciones se ven tan del futuro, tan de otro planeta, ¿no? Tan brillantes, ¿no? Es un texto que recomiendo mucho, ¿no? Entonces, una de las cosas que pensé es que, ¿cómo sería un comunismo ácido peruano o latinoamericano? Obviamente se nutriría de comunitarianismos que ya existen, ¿no? En el Perú. Y comunitarianismos en el Perú sí existen. Otro de cosas que me llamó la atención es, bueno, mis familias de Ayacucho, mi familia, es de un pueblo que se llama San Diego de Isua, migrantes de Ayacucho en Lima, que igual que la mayoría de pueblos durante los años 50 fundaron sus clubes de migrantes aquí en Lima. Y esos clubes de migrantes en el fondo eran evoluciones de formas incaicas o andinas de organización como el AINI. Y esos AINIs basados en la solidaridad y en el colectivismo existen hasta ahora, ¿no? O sea, no exactamente igual a como existían en la época de los incas, pero sí como células que siguen teniendo en su centro de funcionamiento la solidaridad y la reciprocidad. Y son como maneras alternativas de funcionar en sociedad.
y que, claro, no se discute mucho de ellas, pero funcionan y siguen existiendo, ¿no? Un poco con ese ánimo es que llego al manifiesto futurista andino, ¿no? Porque este es un texto bastante pequeño en realidad, lo recomiendo mucho su lectura, voy a dejar el enlace en la descripción del video. Eh, lo que hace este texto es invitarnos a pensar el futuro desde una concepción diferente del tiempo, ¿no? En lo andino, el futuro es el pasado, pero el pasado es el futuro también. Y una forma de imaginar nuestro futuro es conocer nuestro pasado. Solamente que hay un gran problema, ¿no? Es que aquí el autor lo que propone es que la cultura andina tiene 41 siglos de existencia, de los cuales la mayoría de cosas que pasaron se han perdido para siempre en el tiempo, pero al mismo tiempo también con un énfasis mágico. Probablemente lo que propone Alan Poma es que ese ejercicio que nos falta de conocer nuestro pasado podemos igual recrearlo, porque esa vibra, esa fuerza, esa energía que existía en estas culturas y esa forma de ver la sociedad aún existe en nosotros, ¿no? Entonces, básicamente acá como que genera un método en el cual, por ejemplo, nos dice, eh, digamos, el monumento, el anzón monolítico de Chavín de Huántar existió creo que hace unos 2000 años, ¿no? Imagina al lanzón monolítico de Chavín de Huántar, pero de aquí a 2000 años. ¿Cómo funcionaría? ¿Cuáles serían sus funciones? ¿Dónde estaría? ¿Estaría en el espacio exterior? ¿Y qué tal si... ¿Cómo sería lo andino en el espacio exterior? ¿Cómo sería lo andino de acá a 5000 años? ¿Cómo funcionaría? ¿Cómo sería su arte? Y en base a esas preguntas, pensar de nuevo, ¿no? Ya que nos falta pasado, recrear este pasado imaginado futurista en el futuro como algo completamente distinto, pero que aún sigue esas raíces, ¿no? De lo que es la cultura andina, que en cierto modo es colectividad, tierra y comunitarianismo, ¿no? Eh, Eso me parece muy interesante, ¿no? Y claro, si es que ahorita todavía siguen viendo este video y se preguntan, ya, Roberto, pero esto qué tiene que ver con poesía electrónica, ¿no? Que supuestamente es una de las razones del taller. Y es que yo en la actualidad veo en el Perú que hay movimientos como muy interesantes de poesía, pero que son como muy marginales, ¿no? Por un lado la poesía electrónica, la poesía multimodal, ¿no? Que es la poesía visual, gráfica, y la poesía en lenguas originarias, que la poesía en lenguas originarias tiene una postergación demasiado larga en lo que es nuestras letras, o en lo que consideramos como poesía. Es decir, hay mucha gente y hay mucha producción de poesía en lenguas originarias actualmente, y la única razón por la cual no se habla más de ello es porque no se considera que hacer poesía en lenguas originarias sea relevante, o sea, parte de la discusión de lo que es la poesía peruana, por ejemplo, ¿no? Y lo que yo veo que pasa en la poesía electrónica, en la poesía en lenguas originarias y en la poesía multimodal es que hay un cuestionamiento a lo que significa el autor. Es decir, por ejemplo, en poesía electrónica uno de las formas más conocidas y famosas que más se ha diseminado de poesía es la poesía a través de bots, ¿no? Un bot de Twitter que hace poesía. ¿Cómo se crea un bot de Twitter que hace poesía? Luego lo vamos a ver en los aspectos técnicos en el siguiente video, pero bueno, ¿qué hace un bot? Básicamente recibe una base de datos y en base a ciertas reglas genera poemas que se publican automáticamente en Twitter, ¿no? Entonces ahí como que queda una pregunta, ¿no? Digamos que hay una persona que samplea el libro de la Comisión de la Verdad y... no recuerdo el nombre, ¿no? Este libro de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, de post-guerra interna, y en base a eso genera poemas en Twitter. Entonces, ¿quién es el autor? ¿Son los autores que hicieron el libro original del cual está sacando textos? ¿O es él que reordena los poemas? ¿O es él al momento de hacer un algoritmo y el algoritmo es el autor? ¿Quién es el autor ahí, no? Lo mismo pasa también cuando uno se pone a pensar en poesía o música en lenguas originarias, ¿no? O sea, por ejemplo, hay canciones muy antiguas de San Diego de Isua, que es el pueblo de mis abuelos, que no se sabe realmente de quién las hizo. Simplemente van de voz en voz, de boca en boca, llegan hasta la actualidad y viven ahorita en la cabeza de nuestros abuelos, ¿no? Entonces, hay como un cuestionamiento ahí al autor.
En el caso de la poesía electrónica también hay un cuestionamiento al autor porque por lo general estas obras electrónicas de poesía electrónica son obras que dialogan mucho con la intervención del autor en la obra. Por ejemplo, un poemario hipervincular en el cual todas las palabras son enlaces que nos llevan a otras partes a otros poemas, ¿no? Voy a poner algunos ejemplos en la descripción para que no suene como algo muy inimaginable. Pero digamos, ¿no? Entonces nos encontramos frente a un poema que dice, qué bonita la casa del sol y qué bonita la casa del sol. Cada palabra es un enlace a otra cosa distinta. Entonces si tú haces clic en bonita, te vas a un lugar distinto a que si apretaras sol. Entonces, ¿quién es el autor ahí? ¿El chico que escribió todas esas cosas? ¿O es también autor en parte el lector que está definiendo un nuevo camino para esa obra, ¿no? Es como que todo eso explota y más bien se vuelve como una escritura pues comunitaria realmente, ¿no? Eh, Esa es la razón por la cual yo propongo este taller, porque creo que hay un comunismo ácido, hay un postcapitalismo detrás de estas escrituras que son muy nuestras y que además, bueno, especialmente la poesía en lenguas originarias, ¿no? Pero también la poesía electrónica, porque nosotros pues estamos frente a computadoras todo el tiempo y también la poesía multimodal, la poesía gráfica, ¿no? Ya en una cultura de lo que es lo eminentemente visual y en lo cual también puede existir poesía, ¿no? Es por eso la razón de este taller y sé que esta intro igual deja muchos puntos en blanco, pero ya eso será motivo de discusión ya en persona. Yo nuevamente les agradezco mucho y les recomiendo de hecho googlear lo más que puedan de los términos que he dicho aquí, porque nuevamente creo que este video ya está durando más de media hora y esa no era mi intención, pero bueno. Ya nos vemos en el segundo video con los aspectos técnicos de la poesía electrónica.